Muchísimas gracias. Evidentemente, señora magistrada, al igual que en los 3 o 4 procesos laborales donde ya nos vienen dando la razón en casos similares, en este caso no puede ser la excepción y tendría que declararse la demanda fundada en todos sus extremos, amparando todas las pretensiones, porque las pruebas típicas y los sucedáneos que han surgido en la audiencia, ofrecidos por nosotros, acreditan que la relación laboral la demandante lo tenía con Telefónica, porque hemos probado la existencia de los 3 elementos de un contrato de trabajo: subordinación, prestación efectiva de servicio, remuneración. ¿Cuál es la base legal? Porque los abogados de ambas empresas solicitaban precisamente ello, ¿no? ¿En qué se basa legalmente para solicitar el reconocimiento del vínculo laboral con Telefónica? La respuesta es la siguiente: el artículo 23.2 de la ley, o 23.3 de la nueva ley procesal de trabajo, señala que acreditada la prestación efectiva de servicio, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, en concordancia con el artículo 4 de la ley de productividad y competitividad laboral, que señala lo mismo, extendiendo a la acreditación de los elementos adicionales como subordinación y remuneración, que también lo hemos probado hasta la saciedad. Pero como dije, nuestras pruebas acreditan indubitablemente nuestras pretensiones, pero las declaraciones de ambos abogados y apoderados de las empresas son las mejores pruebas que pueden existir y en las que su juzgado podría sustentarse para declarar fundada la demanda. Porque, por ejemplo, el abogado de Telefónica, cuando se le preguntó ¿para qué existen las cláusulas de indemnidad en el contrato de franquicia?, la respuesta fue contundente y bastante clara: buscan proteger a Telefónica. Era la oportunidad de que el abogado y apoderado de Telefónica negase la ejecución de esta cláusula. Evidentemente, porque si utilizo esta cláusula o las cláusulas de indemnidad donde se señalan que Telefónica va a aceptar o incorporar a sus planillas a trabajadores de Ceylan, va a hacerse cargo de pagos laborales de los trabajadores de Ceylan y también el contrato de seguros de los trabajadores de Ceylan, lo propio era que el abogado negase la ejecución de estas cláusulas. Como lo hizo en otros procesos tardíamente, tampoco le han creído, pero por lo menos hubiera existido esa declaración para que exista cierta duda en su juzgado si se ejecutan o no. Pero fue contundente. Desarrolló una explicación de las cláusulas de indemnidad y dijo que buscan proteger a Telefónica. En efecto, cuando se presenta el contrato de franquicia, tiene un objetivo por parte de las empresas emplazadas: acreditar la licitud y legalidad de su contrato, porque es un acuerdo entre las partes. De lo contrario, hubiera presentado el contrato de franquicia determinando y discriminando qué cláusulas se ejecutan y cuáles no. No puede, en el transcurso del proceso, decir a su conveniencia: esta no, esta cláusula sí se aplica según sus intereses. En el presente proceso se ha demandado a 2 empresas y no solamente sirve lo que diga o no diga la empresa Telefónica, sino lo que diga o calle la empresa Ceylan. Y la abogada apoderada de Ceylan no ha dicho absolutamente nada respecto de las cláusulas de indemnidad. No ha negado la ejecución o no de estas cláusulas de indemnidad. Podría hacerlo en sus alegatos finales, pero de nada debería servir, porque en la actuación probatoria es de donde debió señalar qué cláusulas se ejecutan o no del contrato de franquicia. Y el abogado Giga de Telefónica muy hábilmente hace referencia, señora magistrada, a la declaración de Patricia. Pero la declaración de Patricia, el abogado Giga solamente manifiesta una parte de la misma. No señala
todo lo que dice Patricia en su declaración. Porque, por ejemplo, señora magistrada, el abogado de Telefónica no le ha dicho respecto de la cláusula 19ª, donde se pacta que Telefónica va a responsabilizarse de los seguros de los trabajadores de Ceylan. Dijo lo siguiente: el abogado le pregunta qué lógica tiene incorporar estas cláusulas de indemnidad y la testigo responde: las cláusulas de indemnidad no solo están incorporadas en los contratos de franquicia, pero no me refería a ello. Dice, ¿por qué se pactó esta situación en el contrato respecto de las cláusulas de indemnidad? Y ella es bastante clara al decir, es la misma lógica. Puede que existan obligaciones con las que el franquiciado no ha cumplido, es decir, Ceylan. Y Telefónica, en aras de que el modelo de franquicia no sea cuestionado y que siempre cumpla con todas las exigencias de ley, podría asumir o contratar este tipo de seguros, pero en ningún supuesto es un seguro propio de Telefónica, sino que será repetido contra Ceylan. El abogado de Telefónica no menciona esto porque evidentemente contraviene los intereses de la empresa Telefónica, porque su propia testigo admite que en la cláusula 19ª se ejecuta y que además sirve para proteger el contrato cuando la empresa Ceylan no cumpla con sus labores como empleadora y la empresa Telefónica se subroga en ella. Entonces, hemos acreditado en el presente proceso precisamente eso, que Telefónica en todo momento se ha comportado como empleadora de la demandante, porque además la abogada de Ceylan omite una palabra que me parece que debería haber sido bandera en su defensa desde el inicio hasta el final, y es la palabra imitar. Si habla de franquicia, la palabra que debieron utilizar y defender en todo momento es sí imitamos. Pero lo que dijo la abogada de Ceylan es: yo no he utilizado la palabra imitar. Si no utiliza la palabra imitar, entonces no se imita el servicio o la comercialización de Telefónica por parte de Ceylan. Es por eso que la abogada de Ceylan señala que es una empresa que brinda, Ceylan es una empresa que brinda servicios de comercialización y promoción a Telefónica, a Kitcher, a L'Oreal, a Tenis y a todas estas empresas, que incluso ha aceptado de manera tácita que podría ser que actúen como empresa tercerizadora, porque los contratos de locación de servicios que han adjuntado acredita precisamente eso, que se comporta como una empresa de tercerización, pero no de servicios incluso, sino de personal. Voy culminando, señora magistrada, porque el caso está bastante claro, porque la abogada de Ceylan, respecto de los correos para acreditar la subordinación, está acreditado que ha aceptado que existe coordinación. Y esta coordinación entre Hamilton de Ceylan con Telefónica es en virtud a lo que se le pide a Ceylan que ejecute la comercialización de los bienes y servicios de Telefónica. Entonces, sin esa coordinación no podría ejecutarse en absoluto los servicios por parte de Ceylan. En efecto, Miluska Quevedo le brindaba, y está probado, efectuaba coordinaciones con Hamilton de manera indirecta. La manera de probar la subordinación puede tener muchas aristas, o directa o indirectamente, pero aquí se ha acreditado que los correos electrónicos provenían por parte, o existían unos correos electrónicos de conversaciones entre supervisores del punto de venta con la supervisora o de ventas o jefa de ventas Miluska, con el objetivo de ¿qué? De que estos supervisores se queden con esta información, no, sino que bajen a los promotores, porque la lógica nos lleva a concluir que quienes venden son los promotores como la demandante. En consecuencia, señora magistrada, hemos cumplido con acreditar todos los elementos, no solamente el de prestación efectiva de servicio para que se desencadene la presunción juris tantum, sino los demás de subordinación y prestación efectiva de servicio. Respecto de las horas extras, como usted habrá podido observar, la abogada de Ceylan, más que todo, no ha señalado cuál era el horario de trabajo de la demandante. No ha cuestionado el hecho de haber señalado que laboraba 3 horas extras. La nueva ley procesal de trabajo señala que al momento de contestar la demanda se debe negar todos los hechos
señalados en la demanda, si no se considerarán como ciertos, y eso nosotros pedimos que se presuma al no haberse pronunciado sobre ello respecto de las horas extras. Y respecto de la homologación, nosotros señalamos que al tener asesores de venta o de experiencia, pues también laboran o realizan las mismas funciones que los promotores de venta, porque en las declaraciones incluso del representante de Telefónica señala que ellos tienen trabajadores de ventas en experiencia, que reciben reclamos, etcétera. Son labores similares a las que realizaba la demandante. Eso es todo. Telefónica del Perú, alegatos finales.